En la primera fase se acumula la atención de la mujer. Podemos destacar que en este ciclo de violencia, como explicaba el compañero, pues tenemos que en esta primera fase, pues las personas, como dice, entre la relación en la pareja, tanto sea hombre o mujer o de distintos géneros, pues dice que acumulan las tensiones. En este caso, la mujer busca mantener a su agresor, como quien dice, cómodo para evitar que explote. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se hace un factor dominante, o sea, está dominada esa persona en que si cumple todo lo que él dispone o le exige a ella, tiene que cumplirlo porque si no, ya sabe las consecuencias que le puede pasar. En este caso, ya ha existido en este proceso de manipulación, de no una comprensión, de una comunicación al momento de formar una estabilidad en una relación. Entonces, en ese aspecto no hubo una comunicación. ¿En qué sentido? En que no pudieron estas personas saber cuáles son las cosas que disgustan, no disgustan, las cosas en el sentido de pensar, en el sentido de relacionarse, qué estilo de vida llevaba esta persona, o en otros aspectos, como bien dice, la forma de vestirse de esa persona. O sea, no es aceptada la conducta desde un principio de esa persona. ¿Por qué? Porque en el sentido de que una persona forma una relación, entonces lo que simplemente ve es lo físico y lo exterior, pero en realidad no conoce lo que son los sentimientos o el aspecto, la forma de pensar de esa persona. Entonces, es tanto en el hombre como la mujer, entonces no hay tipo de comunicación. Simplemente lo que se sumisa esa persona a los reglamentos, los requisitos, y en este aspecto vemos que en esta fase hay ya violencia psicológica en este aspecto. ¿Por qué? Porque ya desde un principio va tratando de dominar, y ahí, como vemos en la segunda fase, pues el agresor ya comienza, por lo que no cumple con lo que él dice a esa persona. Entonces, ¿qué hace? Comienza ya la agresión física, que aparte de que ya tiene una violencia psicológica, forma una agresión. Ya, la agresión no solo simplemente es coger y golpear, o en el sentido de dar un puñete o un golpe, no. También existe en la forma de que el agresor tiende a que si no la ve tan herida a esa persona, no se queda tranquilo. Entonces, y esa persona hace creer que ella o él tuvo la culpa de lo que le está pasando. Entonces, y ahí vamos a también a ver que esa manipulación ya va desde un principio violentando a que se genere consecuencias más graves. Entonces, y pasamos a la siguiente fase, que lo que es la luna de miel. Pues ¿en qué sentido? De que la persona ve, no digamos que ve, sino que para tapar sus errores de las consecuencias que ha pasado, trata de tapar esos pequeños huecos que en sí él siente que con un detalle, un regalo o algo, qué sé yo, que él quiera para manipular a esas personas, trate de decir que lo que pasó ya no va a volver a pasar, pero sin embargo esas consecuencias ya están, la violencia ya está, el estado de esa persona ya está vulnerada, y lo que hace esa persona es pensar que con el arrepentimiento o que supuestamente esa persona reconoce de que cometió un error, trata de perdonarlo, y tienden a una etapa de que comienzan a decir que todo va bien, pero de nuevo vuelve la agresión. Entonces, desde un principio, cuando uno permite una violencia, ya sea de tipo verbal o física, pues desde un principio debemos de tratar de no tolerar esta incomodidad. Aunque a veces muchas personas piensan que con decir palabras y esas cosas no afecta, pues sí afecta mucho, compañero. Bueno, en este aspecto vamos a hablar también justo sobre la violencia en transgénero. Pues en el primer punto, pues tenemos la violencia en parejas de hombres gays, en una lucha justa entre iguales. Pues en este aspecto podemos destacar que los autores hablan del mito del ring del boxeo. Pues según este mito, pues entre dos hombres no hay relación de maltrato, supuestamente, porque ven que los dos son hombres, y tanto él y él no pueden ser dominantes, sino una situación simétrica, o sea que van a la par.
este mito presume que todos los hombres tienen una predisposición a ser violentos los unos con los otros. Pues en ese sentido, los hombres se consideran que son fuertes y tienden a que algún problema o un conflicto que presenten, pues tienden en ese sentido a defender y en el sentido de violencia física, en el sentido del golpe. Pues dice, quienes maltratan son siempre más grandes y más fuertes. Pues en ese sentido dicen que son los varones, pues dice que la violencia física y psicológica, en ese sentido, pues vemos que tantas mujeres son vulneradas hoy en día y eso tiende a la relación de que ellos piensan que porque se consideran que por su sexo piensan que nosotros, las mujeres, somos de sexo débil, pero en realidad nosotros también tenemos nuestro grande, nuestro fuerte también como mujeres. Las víctimas provocan la violencia que se les inflige. Pues las víctimas no necesariamente provocan esto, simplemente hay cosas que no comparten y no están de acuerdo en el momento de que uno establece una relación. Pues entonces, desde un principio, si tú permites que el maltrato llegue psicológicamente, entonces estás ya permitiendo a que esa persona agresor, tanto sea los varones o las mujeres, porque también existen maltrato hacia los hombres también, no quiere decir que las mujeres también somos vulneradas, pero también los hombres son vulnerados, y no es una relación de chiste ni de juego, pero en realidad sí existe esto, y también a veces hay hombres que combaten y tienen esta problemática y ellos no dicen por miedo a burlas, a que piensan que no son capaces de enfrentar esta situación. Y pues dice, las víctimas exageran la violencia que sufren. Pues no, esta afirmación impide que la protección de las víctimas y ayude a perpetuar el maltrato, pues en sí piensan que las víctimas son las que provocan a esa persona, pero en realidad la persona que produce el maltrato, tanto psicológico como físico, pues esa persona tiende a tener un problema de ver en qué consiste el problema, de que del núcleo familiar de donde proviene también tiene mucho que ver en esto. Ya, según los datos estadísticos, pues, de violencia aquí en el Ecuador, pues, se dice que se da mediante un acuerdo en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Dice que cada una de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Las mujeres que más sufren de esta violencia de género son las divorciadas, las personas que ya terminan relaciones por determinado. Entonces dice que el 85% de las mujeres divorciadas sufren este tipo de agresiones por sus exparejas que han tenido hijos en sus anteriores relaciones. Sin embargo, dice que no se debe descartar a las mujeres solteras también, ya que un 47.1% de ellos sufren de violencia de género, ya sea por parte de su familia o de su pareja. En este sentido, podemos decir que también hay personas en la familia que son demasiadas machistas, creen que porque el hombre puede dominar todo el mundo y solo las mujeres tenemos al mando de estar sumisas a ellos, y en realidad no es así. Siempre tienen que establecer una relación entre hombre como mujer. La forma más recurrente de violencia es la psicológica, con el 53.9% dentro de las estadísticas, pero dice que por muchas mujeres que no piensan o no quieren separarse de su pareja, ya sea porque los quieren o necesitan pasar por estos maltratos. O sea, ya como que ya está acostumbrada a esto y piensan que si siguen así no va a pasar nada, pero en realidad va a pasar consecuencias más graves. Las investigaciones de violencia intrafamiliar también es otra de los datos estadísticos que tenemos aquí. Dice que los hombres también sufren de este tipo de violencia. O sea, es muy escasa, pero sí existe. Al menos un 50% son víctimas de violencia en este aspecto. Las violencias que son más denunciadas aquí en nuestro Ecuador, pues tenemos la violencia sexual, la intimidación, la violación a la intimidad, a la privacidad y la violencia física. Son estos factores que influyen muchísimo, tanto intrafamiliares como en parejas.